Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuántas verdades existen en la vida? ¿Hay varias verdades o la verdad es única en política y si te atreves a contradecirla, asumes consecuencias? Por lo menos en Venezuela. Esa es nuestra realidad. Para hablar de este tema nos acompaña el psicólogo social Axel Capriles, quien también tiene un diplomado en psicología analítica y un doctorado en economía. Muchísimas gracias, Axel, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. En la Venezuela de hoy solo está permitida una verdad, la verdad oficial. Una verdad oficial que no se limita al Ejecutivo, sino que se extiende a todas las ramas del poder público que actúan en un conjunto. Si alguien contradice esa verdad, o es terrorista, o está en una guerra económica, o está desestabilizando, o está detrás de un plan para violentar la paz en el país. ¿Existe una sola verdad? Y si no es así, ¿cómo se muestra la otra? Sí. Por supuesto que no existe una sola verdad y menos aún en la vida social, en la vida humana. Ahora, la imposición de una sola forma de ver el mundo y de una sola verdad es parte de lo que es la política del totalitarismo. O sea, el ser humano, por lo general, en tiempos de crisis, vive muchas angustias, vive mucha incertidumbre. Y lo que ofrece el totalitarismo, y lo hemos visto en otros procesos como el proceso nazi, en el comunismo, se trata de darle certeza a los seres humanos, de darle seguridad a los seres humanos, imponiendo una forma de ver el mundo que sea unívoca, que no se preste a confusión, y por eso se tienden a dar respuestas a las situaciones simples y totales. Entonces fíjate tú que cada vez que hay un problema en la sociedad venezolana, siempre le dan una sola explicación. Por ejemplo, todo es culpa del imperialismo o todo es culpa de un atentado, la teoría conspirativa, todo lo que sucede siempre es una conspiración de la oposición. O sea, siempre vamos a una explicación unívoca, tajante y clara de la realidad. Y ese es el método, pues, o sea, tratar de atajar la realidad con respuestas simples y totales. Y es una forma que surte efectos, o sea, es parte de lo que es la psicología de masas. En definitiva, termina permeando cuando conocemos o cuando analizamos el venezolano de hace 10 años. El venezolano de hace una década era mucho más irreverente que el venezolano de hoy en día. Era inconcebible hace 10 años pensar que le podían colocar captahuellas para comprar algún producto de primera necesidad. Era inconcebible pensar que el venezolano toleraría algún tipo de abuso de las policías o que aceptaría la escasez. Y hoy en día es un ciudadano totalmente diferente. Sí, y sabrás que ahí estás tocando un tema que es súper importante e interesante en el caso venezolano, porque uno de los, digamos, arquetipos que ha definido un poco el vivir venezolano es el arquetipo del alzado, ¿no? Aquella cosa de Guzmán que decía que Venezuela es como un cuero seco, si uno lo pisa por un lado se levanta por el otro. El hombre levantado, alzado, altanero, que no se deja pisar, que no se deja ordenar, que no acata órdenes. Esa era parte de la idea que teníamos o que tenemos de nosotros mismos. Y sin embargo nos encontramos ante un proceso totalitario que ya lleva 16 años imponiéndose sobre una sociedad completa. Entonces, ¿qué pasó con ese venezolano alzado? ¿Qué pasó? O sea, estamos realmente sometidos, porque hoy en día más bien hablamos de formas de sometimiento del venezolano. O sea, el venezolano que acepta la captahuella, el venezolano que acepta hacer colas para tener acceso a productos básicos. No era el venezolano que nosotros esperábamos en ese sentido. Pero fíjate que por el otro lado hay como núcleos de anarquía que son donde se manifiesta. O sea, a mí me da, yo creo que una de las sabidurías pues, del proceso chavista ha sido darle forma, particular forma, a aspectos fundamentales del carácter social, porque le dieron salida a ese alzado, creando como núcleos de anarquía en el país. Por ejemplo, los colectivos, ¿no? Los colectivos son alzados, son individuos que tienen la potestad, que están fuera del orden del Estado, que hacen lo que anárquico, que hacen lo que le da la gana, etc. Y yo creo que ahí, en ese tipo de acciones, sale la fuerza de ese arquetipo del alzado y logra salida.
y al mismo tiempo lo sometes a una verdad única, que es esa verdad revolucionaria que está supeditado a una sola figura, que es la figura del comandante. Entonces fíjate que es como contradictorio, ¿no? El alzado a la vez es un sometido de una verdad única. Entonces ha tomado una característica bien idiosincrática nuestra, ¿no? Y pierde la capacidad de pensar, pierde la inteligencia, la capacidad de discernir. Y porque voy a citar el mismo ejemplo que acaba de mencionar Axel Capriles. En días recientes se presenta una circunstancia irregular en el centro de Caracas. Consecuencia de ello, 5 personas fallecidas, entre esos un dirigente de un colectivo. Se va al entierro, se establecen medidas extremas de seguridad en torno a las comisarías del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por temor a represalias a manos de estos colectivos. Y sin embargo el colectivo saca un comunicado diciendo: fuimos víctimas de la actuación de la CIA. O sea, que no tienen nada que ver, que, o sea, con medio dedo de frente, ¿cómo va a ser la CIA si el mismo resultado, la misma persona que resulta fallecida, minutos antes dice: si me pasa algo fue el ministro de Interior y Justicia? Sí. Y parecen como especies de guiones internalizados. O sea, tú ves hablando a los diferentes voceros del chavismo y todos te dan exactamente la misma argumentación. Y ese es el fenómeno de la psicología colectiva, porque esas explicaciones simples y totales, esas verdades únicas o esa verdad única, tiene un efecto de que es simple, es sencilla. O sea, no recoge la complejidad de la vida ni la complejidad del mundo social, sino da una forma de salida que baja un poco la tensión. O sea, el reto que tiene el ser humano es comprender las diversas fuerzas que siempre interactúan para llevar adelante la sociedad, o sea, los diferentes componentes de esa sociedad. Eso es sumamente complejo. Y al tú reducir la complejidad dando una sola versión de los hechos, una sola versión de la causalidad de los hechos, entonces tú reduces las dificultades que hay para comprender lo que es la diversidad. Eso se presenta un problema que poco a poco se va dando un deterioro de la vida social, como lo estamos viendo en Venezuela, porque simplemente la vida es muchísimo más compleja de lo que pueden dar, que las respuestas que les puede dar a ella, ¿no? Como una minoría, porque siempre termina siendo una minoría, se impone de manera tan contundente con su verdad a la mayoría, como incluso moldea la conducta de la masa. Sí, fíjate, así como hay la necesidad de creer, pues los seres humanos tenemos siempre una necesidad de engrandecer a alguien. O sea, siempre necesitamos tener fe y confianza en alguien más grande que nosotros, en alguien más poderoso que nosotros, en alguien mucho más capaz que nosotros. Y esa necesidad de idealizar habitualmente es proyectada en una figura, un líder carismático. Bueno, los líderes carismáticos precisamente se utilizan esa necesidad humana que está allí. Y entonces tendemos siempre como a depositar nuestra fe en esa figura que manda. El desarrollo de las naciones, el desarrollo individual precisamente lleva a que nosotros asumamos cada uno de nosotros nuestro propio poder y seamos nosotros cada uno un líder y no proyectar esa necesidad de liderazgo en otros que están allí, que termina siendo el mandón. Pero cuando analizamos los últimos 16 años de nuestra historia, podríamos encontrar una figura que se amolda a esas características y un contraste, porque era un carismático Hugo Chávez, podríamos comprenderlo, pero Nicolás Maduro es totalmente lo contrario. Y sin embargo logra, quizás a través del miedo, por las razones que sea, imponer su verdad en el resultado definitivo que él quiere, que es que el pueblo esté manso. Sí. Bueno, es que ya tienen el poder, y el poder no es un cuento, o sea, el poder es una realidad que se ejerce sobre los seres humanos de múltiples formas, con presiones económicas, con el poder coercitivo, la persecución de todo el sistema judicial sobre los individuos que puedan disentir de esa verdad. O sea, hay una serie de mecanismos de poder que van buscando la conformación de la sociedad. Y se está dando, lo que vamos viendo en Venezuela, es que el individuo, en la medida que va perdiendo la fe en que su acción individual
logre realmente cambiar las cosas, cambiar los hechos, el individuo tiende a irse poco a poco resignando y acostumbrando a esa situación de sometimiento. Ese es el peligro. Fíjate que el mismo Bolívar decía de que era muy peligroso que una misma persona estuviera en el poder muchísimo tiempo porque la gente se acostumbraba a obedecer. Y eso es lo que le está pasando al venezolano hoy. Nos estamos acostumbrando a obedecer a un régimen militarista y autoritario. Yo me atrevería a clasificar en 4 tipos de conductas lo que está pasando en el país. Una, la de quienes compran el modelo y están de acuerdo con lo que está pasando. Otros, los que se oponen a ese modelo, pero a su vez en 3 vertientes. El que intenta hacer algo, porque no estoy de acuerdo con esto, quiero buscar una salida. El que no estoy de acuerdo, pero no busquemos nada de la salida, esperemos el momento para hacer algo, que no sabemos cuándo es ese momento. Y un tercero que dice, no señores, yo me cansé de estar aquí, yo me voy, busco otro horizonte. No sé si estoy simplificando demasiado como yo concibo la sociedad venezolana, pero en función de ese ejemplo que estoy mostrando, ¿qué salida tiene el país para cambiar la verdad única? La única salida, o sea, porque en este momento hay una conducta migratoria muy importante, o sea, hay muchísima gente que se está yendo, sobre todo jóvenes, que ya no ven la posibilidad de cambio de futuro y están yéndose para afuera. Eso es muy peligroso porque aquellas personas que son las más capaces y que pueden disentir, se están simplemente aislando, yéndose del país, siguiendo sus vidas individuales. La única forma de realmente cambiar es actuando, o sea, participando en lo que podamos participar en la vida política, o sea, no abandonar la vida política y civil, o sea, participar en las asociaciones civiles, en los partidos políticos y mantener esa acción continua. Y lo que sí necesitamos, obviamente, porque la inconformidad o el descontento popular que hay ahorita necesita verdaderamente un liderazgo que le pueda dar camino y dirección política al descontento general que vive la población venezolana hoy. Porque los que son, como dices tú, en esos 4 segmentos que has hablado, los que hoy en día están inconformes con el régimen ya son muy pocos. Ahora, veamos los que están en contra. Cuando empieza la corriente a chocar entre ellos, yo quiero buscar una salida, quiero buscar un camino para cambiar las circunstancias de país. Y otro dice, yo estoy de acuerdo que hay que buscarlo, pero no es el momento, esperemos, no sé cómo lo vamos a buscar, pero no es la fórmula. La pelea entre esos 2 grupos parece ser mucho más tenaz, mucho más profunda que entre quienes están en el statu quo y quieren impedir que los otros se rebelen o quienes están en situación de rebeldía y quieren cambiar el status quo. Sí, bueno, ese ha sido parte del problema fundamental que estamos viviendo en los actuales momentos. O sea, estarían dadas las condiciones para que en Venezuela ocurriera un cambio. O sea, hay una crisis económica, hay una crisis social muy grave, hay un descontento popular muy grave, pero la oposición ha sido incapaz de realmente utilizar esos factores para presionar la salida del gobierno y ha sido los diferentes puntos de vista y la desunión que hay entre el liderazgo de la oposición. Ahora, eso es así en muchísimos lados y por eso es tan difícil sacar a los gobiernos autoritarios, porque los gobiernos autoritarios lo que buscan precisamente es dividir la sociedad. Y fíjate que eso lo ha manejado muy bien el gobierno venezolano, de que siempre sus ataques han sido selectivos y puntuales. O sea, llega y, por ejemplo, ataca a un sector, y después llega y ataca a otro sector. Y en esa división de la sociedad es sobre la que se fundamenta el autoritarismo. Porque la verdad es esa, o sea, no hay quien mande si no hay quien obedezca. Y ellos se basan de que la gente sigue en esa obediencia automática porque no hay una especie de conexión entre todos los sectores que están inconformes con lo que está sucediendo actualmente. Cuando hablamos del autoritarismo en diferentes manifestaciones a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo pasado y en lo que va de encontramos modelos de intento de imponer una verdad única que han sido exitosos y otros que han fracasado. Fracasó, por ejemplo, el de Goebbels con Hitler porque la Alemania nazi fracasó en virtud de la guerra. Ha sido exitoso el modelo cubano de una verdad única porque ha permitido permanecer a los Castro por 60 años en el poder
prácticamente dominando la isla. Quizás pudiéramos extender ejemplos como este a China, a Corea del Norte. Pero había un tercer ejemplo que también era autoritario y fracasó, que era el de la Unión Soviética, donde también se imponía un único modelo y sin embargo la Unión Soviética se desmembró. ¿Cuál es la diferencia de lo que fue la Unión Soviética para que allí no se hubiera impuesto la verdad única a estos ejemplos anteriores que mostré? Mira, no, pero en la Unión Soviética se comió 3 generaciones, o sea, sí se impuso durante más de 70 años. O sea, que lograron imponerse una sola forma de ver el mundo durante muchísimo tiempo y colapsó porque simplemente la realidad económica se hizo tan grave en la Unión Soviética que vino pues el derrumbe. Y como sucedería, en el caso cubano lo que pasa es que Cuba es una sociedad mucho más manejable, pequeña, es una isla, o sea, Cuba funcionó internacionalmente realmente como un punto del antiamericanismo y fue en cierta forma sostenida por toda la bipolaridad de poderes en ese momento. Entonces, son factores particulares. Lo que yo veo en Venezuela es que Venezuela es una sociedad ya muchísimo más grande que la cubana, mucho más compleja. Hay una población mucho más amplia, con fronteras abiertas, que es mucho más difícil que este régimen permanezca por un tiempo tan largo como ha sido el régimen cubano. Ahora, Axel, yo tuve la oportunidad de estar en Cuba. Tuve la oportunidad de estar en Cuba en el año 99, aquella famosa rueda de prensa que dio Fidel Castro antes de la constituyente, que duró 12 horas. Y fui 6 meses después. Tuve más tiempo, estuve allí más de una semana visitando Cuba y conociendo la realidad cubana. Y cuando yo me vine, absolutamente abrumado por lo que era la realidad del cubano, dije, oye, menos mal que Venezuela jamás va a ser Cuba. Eso fue en el 2000. Y hoy en día digo, Venezuela ya es Cuba. O sea, yo lo que pensaba que no íbamos a llegar, llegamos. Entonces, somos una sociedad más grande, más formada, todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas terminamos siendo dóciles. Sí, ha habido como un proceso de aproximaciones sucesivas. Nos hemos ido poco a poco y nos vamos acostumbrando y estamos llegando a una situación muy parecida. Ahora, en este momento yo creo que se está incubando prácticamente que es la implosión del sistema. Eso que estamos viendo de los enfrentamientos internos dentro del chavismo, dentro de los colectivos y el gobierno, de todo lo que está en torno al asesinato de Serra, te está dando cuenta de que ese sistema está prácticamente implosionando. Lo único que lo sostiene, yo creo, es la oposición, es lo único que sostiene este gobierno, pues en el sentido de que estarían dadas la realidad para que realmente se dé un cambio, ocurra un cambio, porque es que no es sostenible desde el punto de vista social, porque en Cuba tú mal que bien tenías, por ejemplo, un Estado que sí gobernaba, que tenía control absoluto de Cuba. En Venezuela no, aquí tú tienes realmente territorios que están fuera del control del Estado. O sea, aquí tú tienes una sociedad absolutamente fragmentada donde el poder está como, es una especie de entelequia que tiene fuerza para atacar individualidades, pero no controla el país. Se me acaba el tiempo, me quedan menos de 2 minutos. Yo quisiera una reflexión o una orientación. ¿Cómo hace esa sociedad que tiene una verdad distinta, que entiende la realidad de una manera tan profunda, que sabe los aciertos, pero también los defectos de cada una de las visiones para conducir el país, para no ser arropada, para no caer en depresión, para no rendirse ante esta imposición? Sí. Fíjate, uno es saber que es imposible imponer una sola verdad y que la vida enseguida encuentra caminos para mostrar las otras caras de esa realidad y de esa vida, de esa sociedad. En el caso venezolano estamos viendo muchísimo, por ejemplo, la importancia de las redes y de los medios alternativos de comunicación que están apareciendo para precisamente tratar de compensar esa verdad única que nos está imponiendo la propaganda del Estado en todos los medios de comunicación o en los principales medios de comunicación del Estado. Entonces, la gente empieza a buscar. Ahora, lo que tenemos que ver es que los procesos políticos y sociales de cambio son largos,
o sea, tienen un camino, pero que se van dando poco a poco y que en la participación individual de cada uno de nosotros está la posibilidad de cambio. Y Se me acaba el tiempo. saliéndonos del juego no podemos cambiar el juego, ¿no? Se me acabó el tiempo, me quedan 20 segundos. ¿Cómo se evita la depresión de expectativas que después no se concretan en una realidad de cambiar? De que la independencia y la libertad hay que defenderla todos los días, o sea, la lucha nunca acaba, tenemos que seguir, y eso es lo que es estar vivo, pues, seguir luchando por algo, por un proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Axel Capriles, psicólogo social, por habernos acompañado en el programa de hoy, en lo que la gente pregunta, y ustedes, amigos, por habernos sintonizado.